Buenas tardes, mi nombre es Tania Zambrano y vengo a defender mi trabajo de aplicación, lo cual lleva por nombre el cumplimiento de los deberes formales en materia de impuestos sobre la renta. El planteamiento del problema. La legislación venezolana impone el deber a los ciudadanos de cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en sus leyes especiales. Las obligaciones tributarias surgen entre el Estado y los sujetos pasivos, constituyendo un vínculo de carácter personal y de obligatorio cumplimiento. El impuesto sobre la renta gravará a los contribuyentes por los enriquecimientos obtenidos en un periodo fiscal. Además de esto, cada ley exigirá cantidad de deberes formales que deberá cumplir todos los contribuyentes independientemente de su actividad económica. Una de las más importantes leyes tributarias y las que representa una de las mayores contribuciones para el Estado es la Ley de Impuestos sobre la Renta. Otras leyes que implican la aplicación del régimen contributivo importantes y que son de obligatorio cumplimiento son las siguientes: la Ley del IVA, Ley de Impuestos sobre el alcohol y especies alcohólicas, Ley de Impuestos sobre sucesiones, donaciones y ramos conexos, Ley del Seguro Social, Ley de Aduanas, Ley del Registro Público, Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSES. La aplicación sobre el impuesto de la renta, su aplicación se inició en el año de 1943, establece un gravamen tanto como para los enriquecimientos derivados de las actividades mercantiles, civiles, personas naturales y personas jurídicas. Como objetivo general tenemos analizar el dominio de deberes formales en materia de impuestos sobre la renta en pequeñas empresas del municipio de San Cristóbal. Como objetivo específico, primero, describir los deberes formales presentes en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Segundo, revisar el papel y el aporte de asesoramiento contable, tributario, para evitar sanciones de incumplimiento de deberes formales de impuestos sobre la renta. Tercero, determinar cuáles son los deberes formales que incumplen los contribuyentes en materia de impuestos sobre la renta. Y cuarto, caracterizar las causas que motivan a los contribuyentes al incumplimiento de los deberes formales establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como justificación de la investigación tiene como finalidad presentar las causas que conlleven a los contribuyentes al incumplimiento de los deberes formales establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como marco teórico tenemos los antecedentes de la investigación y voy a hablar sobre dos antecedentes. ¿Sí? Decimos que Pereira en el 2004 llama a su investigación aplicabilidad del régimen simplificado de tributación para pequeños contribuyentes, lo cual esta investigación se caracteriza por ser exploratoria, apoyada en un diseño documental de campo, a lo cual la muestra lo conforman por 62 comerciantes informales. Las técnicas empleadas para recolectar la información fueron el análisis documental y la encuesta. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. El análisis de los resultados condujo a constatar que hay un desconocimiento de este régimen tributario y ausencia de la cultura tributaria. Como segundo antecedente de investigación tenemos que Espinosa en el 2001 titula su investigación Diagnóstico del proceso de fiscalización empleado por el CENIAT Región Los Andes, sector Táchira en materia de impuestos sobre la renta. En la misma se pretendió determinar si las estrategias de fiscalización les permite a los servicios de administración tributaria controlar la evasión fiscal y contribuir al incremento de la recaudación de impuestos sobre la renta. Por consiguiente, su objetivo fundamental estuvo dirigido al análisis de la gestión fiscalizadora a fin de detectar sus debilidades y fortalezas en el área de fiscalización del CENIAT en la ciudad de San Cristóbal, constituyendo un estudio de campo descriptivo tipo diagnóstico, tomando como población todo el personal del área de fiscalización del CENIAT Táchira, complementando con una
una revisión bibliográfica, la recolección de datos, la recolección de datos y la técnica de entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado, y sus resultados fueron todos representados en cuadros de estadísticas y gráficas. Como bases teóricas. La base teórica nos permite explicar y profundizar diferentes aspectos relacionados con el cumplimiento de los deberes formales en materia de impuestos sobre la renta, sus sanciones, razones de exigencia por parte del Estado en su implementación, para de esta forma respaldar, conceptuar, analizar y explicar el fundamento de la base de la investigación. Como bases legales, pues tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, principal rectora del sistema tributario. En el artículo 311 nos dice lo siguiente: los sistemas tributarios deben estar consagrados en leyes fundamentales orientadas por principales constitucionales que aseguran la vigencia, evitando reformas motivadas en interés puramente fiscal. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir el gasto ordinario. Son principales el sistema tributario venezolano, la legalidad, generalidad del tributo, la capacidad contributiva, la progresividad, proporcionalidad y la justicia. También podemos hablar del Código Orgánico Tributario, el cual nos rige con ley. En el capítulo 3 nos habla sobre el marco metodológico, ¿sí? Y tipo de investigación. Como estrategia de investigación se emplearán dos tipos fundamentales, las documentales y las de campo. Con las primeras se contribuyó para la revisión y estudio de los 3 primeros objetivos específicos de la investigación, mediante la indagación y análisis de una serie de fuentes documentadas, válidas y confiables. Por otra parte, las actividades de campo enmarcadas en la obtención de evidencia empírica para el alcance de los 3 últimos objetivos de la investigación. Esto implica la aplicación de cuestionarios en el grupo de contribuyentes donde se hizo el estudio, que es en el municipio de San Cristóbal, parroquia Pedro María Morantes. ¿Cuál es el diseño de la investigación? La presente investigación se relaciona con procedimientos exploratorios, descriptivos y, por supuesto, con los analíticos. Estos últimos se representan en acciones de carácter crítico e interpretativo sobre la información recolectada. Al aplicar los cuestionarios a los contribuyentes pues, que estamos estudiando. La población y la muestra. Bueno, la investigación pues, se llevó a un grupo de personas, a un grupo de contribuyentes jurídicos en la parroquia Pedro María Morantes, en el municipio San Cristóbal. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos conforme al propósito de esta investigación de campo, la metodología para la recolección de datos, tomando como base fundamental, tomando como base de fuentes primarias. Será en primer término a través de las técnicas referidas al análisis documental. Y en segundo término, el diseño de un cuestionario a dirigir al contribuyente del tributo objetivo de estudio perteneciente a la muestra ya seleccionada. Validez y confianza. Bueno, tenemos que tomar en cuenta pues, que tenemos que tener estas dos cosas, la validez y la confianza, para que conlleven al logro de este objetivo. Como análisis y interpretación de los datos. Bueno,
Con el fin de cumplir el objetivo general de la presente investigación referida al análisis del cumplimiento de los deberes formales en materia de impuestos sobre la renta para un grupo de contribuyentes en concreto, se categorizaron los resultados en términos de objetivos específicos. La información resultante pues, de este análisis, tanto en la investigación documental como la de campo, presentó por categorías de ítems, tal como se expresa más adelante. Las primeras categorías de resultados provino del análisis y revisión documental, mientras que las 3 restantes provienen del trabajo de campo, a partir del análisis de frecuencia interpretativo a crítico de las respuestas dadas en el cuestionario al cuestionario administrado a 16 contribuyentes de este municipio. ¿Cuáles son las categorías de los análisis que hicimos? Primero, los deberes formales del impuesto sobre la renta susceptibles a numerosas sanciones. Como categoría 2, aporte de asesoramiento contable para evitar estas sanciones. Categoría 3, incumplimiento de deberes formales en materia de impuestos sobre la renta, porque son los que mayormente sancionados, son los que son mayormente sancionados. Como categoría 4, análisis de la causa del incumplimiento de los deberes formales de impuestos sobre la renta, Cada una de las categorías es estudiada a través de los indicadores de las varias eventos de estudio. Ya terminando pues mi exposición o mi conclusión, mi trabajo, vamos a hablar sobre las conclusiones, ¿sí? Tengo 5 conclusiones y vamos con la primera. Dice que una gran parte de los contribuyentes jurídicos fiscalizados incumplen con algunos deberes de los deberes formales del impuesto sobre la renta. Como segundo, entre los motivos para ser sancionados es la ausencia de los libros contables dentro del establecimiento. El asesoramiento fiscal es fundamental para orientar este cumplimiento de impuestos sobre la renta. La falta de cultura tributaria y la falta de conocimiento sobre los deberes formales y la existencia de una confianza excesiva en el asesoramiento entre el asesoramiento contable fiscal y decisivamente en el cumplimiento, y esto nos conlleva pues al incumplimiento de los deberes formales del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Es fundamental el desarrollo y aplicación de programas educativos de cultura tributaria dirigidos a la población venezolana. Recomendamos la investigación de esta área, ¿sí? En el desarrollo de futuros estudios de carácter explicativo acerca de la cultura tributaria y su rol en el problemático del incumplimiento de los deberes formales impositivos. Realizar investigaciones de tipo comparativo con el cumplimiento de los deberes formales de otros tributos. Promover las actividades informativas, educativas, dirigidas al profesional de la contaduría pública. Estimular a los contribuyentes jurídicos para que asuman un rol participativo en todos los aspectos relacionados con la materia tributaria. Bueno, hoy en día pues esto se ve más. ¿Por qué? Porque pues el gobierno se ha dado la tarea de que el CENIA ya no nos brinda aquel asesoramiento que antes nos brindaba, y como ya es legal otro tipo de moneda extranjera, pues eso conlleva a que haya una evasión fiscal muy fuerte. No se va a notar, van a ir notando, pero para declarar en el 2021, el año 2020, y aparte pues que estamos con la pandemia, pues más todavía, los contribuyentes hacen sus ventas bajo otro tipo de moneda, no registran sus ventas. Entonces esto va a conllevar pues a muchas cosas, donde cuando el CENIA pues solamente lo que hace es llegar a un establecimiento y buscar solo la falla, y no hay ninguna cultura tributaria por lo siguiente. Muchas gracias por
tiempo que me han dedicado por mirar. Espero que les guste mi exposición. Gracias.